¿Quién se atrevería a imaginar que el mismo templo de Jerusalén, majestuoso e imponente, símbolo de la presencia de Dios entre los hombres, sería completamente destruido? Bienvenidos al canal de Caminos Cristianos. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta abajo qué despierta esta revelación en tu corazón. Hoy viviréis un momento real, un día decisivo que cambiará la percepción de todo un pueblo sobre lo que es eterno y lo que es fugaz. El templo de Jerusalén era el orgullo de la nación, un lugar que parecía indestructible, donde los sacrificios subían a los cielos y las multitudes acudían buscando el perdón. Para los judíos, la solidez de las piedras reflejaba la propia fidelidad de Dios. Pero ese día, mientras subían las escaleras del templo, los discípulos no sabían que estaban ante una verdad que sacudiría los cimientos de su comprensión espiritual. Era una mañana normal, pero las palabras de Jesús convirtieron ese momento en un punto de inflexión. Con la mirada fija en la grandeza de los edificios, uno de los discípulos exclamó con admiración: «Maestro, qué magníficas piedras, qué edificios tan impresionantes». Había orgullo, había fascinación, pero Jesús, con la mirada fija y la voz firme, respondió: «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». El aire parecía volverse pesado. Aquella declaración no era solo una predicción de destrucción física, era una sentencia contra un sistema religioso que se había vuelto vacío, contra un pueblo que confiaba más en las estructuras visibles que en la presencia viva de Dios. La aparente seguridad del templo quedaría destrozada y los discípulos, aún sin comprender del todo, comenzaron a sentir el peso de aquella revelación. El impacto de las palabras de Jesús siguió a los discípulos mientras salían del templo y caminaban hacia el Monte de los Olivos. Era como si cada paso estuviera marcado por un silencio lleno de dudas y preocupaciones. Allí, sentados frente a aquel inmenso edificio que parecía eterno, 4 de ellos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, ya no podían contener su angustia. Se acercaron a Jesús en privado y con la mirada fija en la majestuosidad del templo, le preguntaron: «Dinos, Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». No era solo curiosidad, fue un grito de comprensión. Querían saber el tiempo, la señal, el fin. Querían prepararse, querían controlar lo que todavía estaba oculto. El corazón humano siempre busca comprender el futuro para intentar dominarlo, pero Jesús estaba a punto de demostrar que los hombres pueden conocer las señales, pero nunca controlar los tiempos. Jesús los miró con profunda seriedad. La respuesta que daría no era para satisfacer su curiosidad, sino para prepararlos para una realidad dura e ineludible. «Tened cuidado de que nadie os engañe», dijo, como si conociera las debilidades e ilusiones que seducen fácilmente incluso a los más sinceros. «Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». El peligro que expuso Jesús no estaba en la caída de rocas ni en las catástrofes visibles, sino en el engaño espiritual que se extendería silenciosamente como una plaga. Los discípulos esperaban oír hablar de batallas, incendios y ejércitos, pero Jesús comenzó con la advertencia más sutil y mortal: el engaño. Era como decir: incluso aquellos que hoy caminan conmigo pueden ser arrastrados por el viento del error mañana. Si no, permanecen alerta y firmes. Las palabras de Jesús continuaron penetrando el espíritu de los discípulos, revelando que el futuro no solo estaría marcado por grandes acontecimientos, sino por un mundo en agitación. Oiréis de guerras y rumores de guerras. No tengáis miedo.
Es necesario que estas cosas sucedan, pero aún no será el fin. El tono de Jesús era firme, casi solemne. No ofreció falsa seguridad. La historia avanzaría con dolor, conflicto y desorden, pero ese no sería el final, solo sería el comienzo. Los discípulos, quizás sin comprender del todo, se dieron cuenta de que Jesús no estaba describiendo un futuro lejano. Estaba hablando de algo que se acercaba. La guerra no sería solo entre naciones, sino también dentro de las almas, donde el miedo, la duda y el engaño librarían batallas silenciosas. Lo que estaba por venir requeriría más que fuerza física. Requeriría una fe que pudiera soportar el impacto de los tiempos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó Jesús con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera viendo el tiempo desarrollarse ante él. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Lo que parecía estabilidad se desvanecería. Lo que parecía garantizado se tambaleará. Pero Jesús advirtió: todo esto es principio de dolores. Los discípulos comenzaron a comprender que las señales no serían el fin, sino los primeros gemidos de un mundo en agonía. Los dolores serían como las contracciones de una mujer que se acerca al parto, inevitables, crecientes, dolorosas, pero que apuntan a algo que aún está por venir. Jesús quería que entendieran: los tiempos serían difíciles y quienes solo buscaban señales visibles correrían el riesgo de perder de vista el verdadero punto, la perseverancia y la vigilancia espiritual. Jesús entonces habló con una franqueza que pesó en el corazón de los discípulos. Entonces seréis entregados a persecución y a muerte, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Las palabras no dejaban lugar a ilusiones. El camino que eligieron no los llevaría al honor ante los hombres, sino al desprecio, al sufrimiento y, para muchos, a la muerte. Los que le seguían debían comprender que su asociación con Cristo no sería celebrada por el mundo, sino que encontraría oposición. El precio de la fidelidad sería alto y la persecución no solo vendría de reyes y ejércitos, sino de multitudes, autoridades religiosas, vecinos e incluso familiares. Jesús no ofreció gloria terrenal, ofreció una cruz. Jesús entonces habló con una franqueza que pesó en el corazón de los discípulos. Entonces seréis entregados a persecución y a muerte, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Las palabras no dejaban lugar a ilusiones. El camino que eligieron no los conduciría al honor ante los hombres, sino al desprecio, al sufrimiento y, para muchos, a la muerte. Los que le seguían debían comprender que su asociación con Cristo no sería celebrada por el mundo, sino que encontraría oposición. El precio de la fidelidad sería alto y la persecución no solo vendría de reyes y ejércitos, sino de multitudes, autoridades religiosas, vecinos e incluso familiares. Jesús no ofreció gloria terrenal, ofreció una cruz. El Maestro continuó, sin apartar la vista de la realidad espiritual que se desarrollaba ante ellos. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. El engaño no cesaría, se multiplicaría. No se trataría de uno u otro falso líder, sino de una legión de voces que utilizarían el nombre de Dios para seducir y desviar. Hablarían con aparente autoridad, harían señales, ofrecerían esperanza, pero sus palabras serían veneno disfrazado. Los discípulos, que todavía estaban tratando de asimilar lo que escuchaban, comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación. El peligro no residía solo en la persecución desde fuera, sino en la corrupción que surgiría dentro de la propia comunidad entre aquellos que pretendieran hablar en nombre de Dios.
Fue una advertencia directa. El pueblo debía permanecer sobrio, atento, examinando siempre su espíritu, porque los tiempos de aflicción serían también tiempos de gran confusión espiritual. Jesús luego reveló algo aún más doloroso. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El mundo no solo enfrentaría guerras, hambruna y falsos profetas, también enfrentaría el colapso del amor. Las ofensas aumentarían, la maldad se extendería como una plaga y los corazones de muchos, una vez calentados por la fe, se volverían fríos, indiferentes, endurecidos. Este sería uno de los mayores peligros, la erosión del amor. No una apostasía abrupta, sino un lento distanciamiento, un cansancio espiritual que apagaría la llama de la comunión. Jesús sabía que el dolor y la violencia podían endurecer incluso a los más devotos, y así declaró: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». No bastaría con empezar bien. La salvación sería para aquellos que resistieron hasta el último aliento, permaneciendo fieles aún cuando todo parecía perdido. Mientras el peso de aquellas palabras flotaba en el aire, Jesús derramó una luz de esperanza que era al mismo tiempo un desafío para aquellos corazones ansiosos. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fue un llamado a la misión, a la urgencia de proclamar la verdad, incluso en medio del creciente caos. Los discípulos entendieron que, a pesar de las tribulaciones, la obra de Dios avanzaría. El mensaje del reino no se limitaría a Jerusalén o Israel, sino que cruzaría fronteras, idiomas y culturas. Esta globalización espiritual era parte del plan divino, una condición esencial para el cumplimiento del fin de los tiempos. La misión no era opcional, era una clara señal de que el tiempo estaba cerca y que la fidelidad exigía acción. Pero no todos entenderían o aceptarían el llamado. Jesús continuó: «Cuando vean la abominación la desolación de la que habló el profeta Daniel, situada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea deberán huir a los montes». Esa advertencia era clara y urgente. Cuando ocurría una profanación extrema, la huida debía ser inmediata, sin mirar atrás. Fue un momento de separación radical. Aquellos que estaban preparados tuvieron que dejar atrás sus hogares, sus posesiones, sus seguridades terrenales para salvar sus propias vidas. Este mandato también simboliza el desapego espiritual, la disposición a abandonar todo lo que impide la plena comunión con Dios y a buscar la salvación con urgencia y determinación. Jesús continuó revelando la gravedad del tiempo que se acercaba. Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fue una advertencia que no se podía ignorar. La intensidad del sufrimiento que vendría no tendría precedentes, una prueba que superaría todo el dolor jamás conocido por la humanidad. Los discípulos sintieron el peso de estas palabras como un oscuro presagio. Fue una crisis que sobrepasaría los límites del cuerpo y del alma, que traería una angustia profunda, no solo física, sino espiritual. La misericordia de Dios, sin embargo, se manifestaría en la brevedad de ese tiempo, para que los elegidos no fueran consumidos por completo. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, continuó Jesús, con un tono grave y compasivo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este detalle reveló la soberanía divina en medio del juicio. Dios no permitiría que el sufrimiento excediera la medida de lo soportable para aquellos a quienes Él ha llamado. Fue un consuelo y una advertencia. La gracia protege a los fieles, pero la justicia no deja de actuar.
Aquellos que perseveraran serían guardados, pero el mundo experimentaría las consecuencias del pecado en su forma más cruel y reveladora. El tiempo de prueba sería breve, pero intenso. Jesús continuó con una advertencia que parecía preparar los corazones para lo que vendría. Se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, tan grandes que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta fue una prueba extrema de la debilidad humana ante el engaño, incluso para aquellos que dedicaron su vida a seguir la verdad. Los discípulos escucharon atentamente y con preocupación, porque aquella revelación indicaba que la perseverancia requerida sería también una lucha contra poderosas ilusiones. Las maravillas externas podrían engañar, pero la verdadera fe se revelaría en el discernimiento espiritual, en conexión con la palabra viva, no en señales espectaculares. Luego, Jesús reveló las señales cósmicas que precederían a su venida. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fueron imágenes que dejaron claro que el fin de los tiempos no sería solo un acontecimiento terrenal, sino una ruptura en el orden creado por Dios. Estas señales universales no dejarían lugar a dudas en la mente de nadie. El cosmos mismo sería testigo de la llegada del Hijo del Hombre. La grandeza de estos acontecimientos pretendía despertar los corazones dormidos, mostrar a todos que había llegado el momento de la decisión final. Y entonces vino la gloriosa promesa. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las naciones de 1900 y la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No se trataría de una venida oculta o misteriosa, sino de una manifestación pública, inequívoca y universal. El dolor de las naciones reflejaría el rechazo que habían impuesto a Cristo a lo largo de los siglos, mientras que los fieles verían finalmente la promesa cumplida. Aquellos que permanecieran firmes en la fe experimentarían una alegría profunda, porque la espera terminaría y el reino eterno se manifestaría en su plenitud. Jesús luego habló de la reunión de los elegidos. Él enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fue el culmen de la esperanza cristiana, el encuentro definitivo con el Señor. Esta reunión no se limitaría a un pueblo o una cultura, sino que incluiría a todos los que perseveraran. La multitud de fieles que había soportado la persecución, las dudas y el sufrimiento, finalmente se reuniría, celebrando la victoria de la fe y la eternidad junto al Creador. Jesús entonces enseñó una parábola sencilla pero profunda. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando sus ramas empiezan a brotar, saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean todas estas señales, sepan que está cerca, a las puertas. Fue una invitación al discernimiento espiritual, a observar no solo los acontecimientos aislados, sino el conjunto que revela el propósito divino. Esta lección desafió a los discípulos a permanecer vigilantes y alerta, no abrumados por el miedo o la ansiedad, sino conscientes de que las señales son como un lenguaje que Dios usa para guiar a su pueblo. El tiempo de la venida está cerca. No es un tiempo distante y nebuloso, sino una realidad que exige una preparación constante. Pero por mucho que se pudieran entender las señales, había un misterio que permanecía fuera del alcance humano. Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del quinto cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre.
Esta declaración reveló que el tiempo exacto de la consumación es un secreto divino, reservado a la soberanía de Dios. La invitación era a la preparación continua, porque el regreso de Cristo sería inesperado. Como un ladrón en la noche, esta incertidumbre no debe paralizar, sino más bien alentar una vida de fidelidad cotidiana, disponibles al encuentro con el Señor en cualquier momento. La vigilancia espiritual es la única respuesta válida al misterio del tiempo. Jesús trazó un paralelo que resonó profundamente con la experiencia humana. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antiguos, la gente vivía en aparente paz, ignorantes del juicio inminente que vendría con el diluvio. Lo mismo sucedería en los últimos días. La indiferencia espiritual sería el mayor peligro. La advertencia fue clara. Muchos estarán desprevenidos, viviendo sus rutinas, confiados en su seguridad terrena, hasta que sean sorprendidos por la ineludible realidad. La historia enseñó que la apatía puede ser fatal y que la salvación requiere una vigilancia constante, porque el tiempo del Señor no espera la comprensión ni la voluntad humana. Y entonces llegó la imagen de la separación final. Dos estarán en el campo. Uno será llevado y el otro abandonado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra abandonada. La decisión sería rápida, irrevocable, basada en la disposición espiritual de cada individuo. No importaría la posición social ni las obras externas, sino el estado interior del corazón. Esta separación definitiva revelaría quiénes estaban verdaderamente alineados con el reino y quiénes permanecían atrapados en las ilusiones del mundo. Fue un llamado a que nadie durmiera espiritualmente, pues el tiempo de la cosecha estaba cerca. Para ilustrar esta responsabilidad, Jesús contó la parábola del siervo fiel y el siervo malvado. Comparó la vida cristiana con la de un sirviente a encargo de la casa durante la ausencia del amo. El siervo fiel actúa con diligencia, vigilancia y fidelidad, cuidando la tarea encomendada incluso sin recompensa inmediata. El siervo malo, por el contrario, se entrega a la negligencia, a la desobediencia y a la rebelión, olvidando que tendrá que rendir cuentas. Esta comparación expone la importancia de la mayordomía espiritual. La fidelidad diaria no es opcional, es una preparación esencial para el regreso del Señor, una prueba de la verdadera fe. Al concluir su discurso, Jesús miró a sus discípulos con una mezcla de compasión y firmeza. Sabía que esas palabras pesarían en sus almas, pero también sabía que eran necesarias. La destrucción del templo y los acontecimientos futuros no fueron meros castigos, sino parte del plan divino para un nuevo tiempo. Los llamó a permanecer firmes, a resistir las pruebas y a no dejarse engañar por las apariencias. El reino de Dios no estaba en las piedras del templo, sino en los corazones que le buscaban en verdad y fidelidad. Y así, ante ese escenario turbulento, la invitación final fue clara: perseverar hasta el final. El silencio que siguió a las palabras de Jesús fue pesado, como si el tiempo mismo esperara la respuesta de los discípulos. En ese momento quedó claro que nada de lo que el hombre construye, por grandioso que parezca, es eterno. El templo, símbolo de la presencia de Dios ante un pueblo, estaba destinado a la ruina, pero el reino de Dios, invisible y espiritual, permanecería para siempre. Este es el misterio que desafía la comprensión humana. Las obras humanas son fugaces, pero la obra de Dios trasciende el tiempo y el espacio. La destrucción del templo fue una señal visible del juicio y la soberanía divinos, un llamado a que todos busquen el verdadero hogar, un corazón firme, vigilante y rendido al Señor. Así termina esta historia, no con el final, sino con la promesa de un nuevo comienzo, eterno e inmutable.